la hora de clase, pues van a tener dificultades después. Ayúdenme, si ustedes no me ayudan, está canijo. Sale. Vamos a continuar. Entonces aquí estábamos mencionando que existen diferentes niveles de incertidumbre cuando va avanzando un proyecto. Y aquí hay una asociación internacional de costos, ¿verdad? La Asociación Americana para la Investigación de Costos. Sería esta. AACE. ¿Por qué le digo que es importante? Bueno, hay ingenieros de proyectos, ¿ok? Dentro de los ingenieros químicos hay diferentes, digamos, ramas de actividades, ¿no? Por ejemplo, hay ingenieros químicos de procesos. Un ingeniero químico de procesos lo que hace es hacer la simulación, hacer el diseño de ingeniería, hacer planos, hacer dibujos, diagramas de tubería, instrumentación, diagramas de flujo. También hay ingenieros químicos que son ingenieros de proyectos. Estos ingenieros de proyectos pues tienen que ver con todo el diseño del proyecto, tiempos, contratos, permisos para construir, por ejemplo cotizaciones de fabricantes. Todo eso son herramientas que utiliza un ingeniero de proyectos. Esta asociación o esta página lo que hace es vender datos, exactamente, vender datos pues, de costos asociados a diferentes tipos de proyectos. Ese es el negocio. Por ejemplo, y esto es muy común, por ejemplo, dentro de la ingeniería química hay una rama que está dedicada a la seguridad de procesos. Entonces, por ejemplo, en seguridad de procesos hay dos conceptos importantes, que es peligro y riesgo. Peligro es cualquier situación que pueda causar una pérdida, ¿ok? Una pérdida física, una pérdida material, bueno, varias cosas, ¿no? Ese es el peligro. Algo que puede causar, que tiene el potencial para causar una pérdida, ¿no? Ese es peligro. Y riesgo es la probabilidad de que ese peligro se vuelva real, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en muchos procesos es común que las bombas o las válvulas fallen y en Estados Unidos hay una asociación de fabricantes de equipo que tiene la estadística de cada tipo de bomba, de marcas y de cada cuánto fallan. O sea, tienen un compendio de la probabilidad de que los equipos fallen. Estados Unidos es el país de la información, ¿no? Y estos datos los han coleccionado desde hace tiempo. Es decir, que un mismo fabricante empieza a vender bombas o válvulas en diferentes empresas y lleva un recuento histórico de qué tipos de accidentes y qué tipos de fallos han tenido sus equipos. ¿Y qué creen? Esos manuales con esos datos, pues cuestan, los venden y cuestan bastante. O sea, son una colección, un compendio de datos caros. ¿Ok? Lo mismo pasa aquí con los costos. Estos compendios de costos pues también es un compendio de años que sirve para predecir algunos comportamientos y pues esos compendios, esas bases de datos las venden y las venden caras, ¿ok? Entonces, pues es muy importante como filosofía de una organización, pues tener datos de fallas, datos de costos, todo irlo eh, almacenando, ¿no? Esa debería ser la filosofía de las empresas. En Estados Unidos pues lo han hecho muy bien. Entonces, bueno, eh, esta parte que vamos a ver, ahorita vamos a ver el cuadro 2.1, que es el nivel de incertidumbre que hay en un proyecto, ¿no? Dice, en el cuadro 2.1 se proporciona una breve descripción de algunos tipos de estimaciones junto con sus niveles de precisión e información necesaria. Una perspectiva importante para llevar a cabo un tipo específico de estudio de estimación de costos es alcanzar el nivel correcto de detalles. Si es necesario generar rápidamente estimaciones de costos, aquí esta traducción está mal. Por ejemplo, aquí es algo, dice, por ejemplo, esta traducción, por esto estoy abriendo el libro aquí. Dice, si existe una necesidad para generar rápidamente estimaciones de costos, y aquí del estadio de béisbol, esto está de más.
La traducción sería así: de estimaciones de costos de un proyecto potencial para decidir si necesita o no una evaluación adicional. Entonces, una estimación del orden de magnitud, una estimación del estudio puede ser todo lo que se requiere en esta etapa. Se utiliza poco esfuerzo y se obtienen estimaciones muy aproximadas. Sin embargo, estas estimaciones pueden ser exactamente lo que se necesita para decidir si considerar o no el proyecto. Ajá. Más, bueno, para decidir o no si considerar el proyecto. Ajá. ¿Y qué vamos a poner? Y para fundar estudios más detallados donde el tiempo y el esfuerzo están justificados. ¿Ok? Entonces aquí hay varias estrategias para cálculo de costos que vamos a cubrir o vamos a ver. Número uno es el presupuesto de un fabricante. Si yo quiero saber, por ejemplo, cuánto cuesta un tanque de almacenamiento, pues yo lo que hago es una búsqueda. Por ejemplo, me voy al buscador. Ajá, y aquí le voy a poner fabricantes de tanques de almacenamiento en México, ¿no? Tanques de almacenamiento. Entonces aquí, por ejemplo, Texa, 25 años fabricando tanques de almacenamiento. ¿Ok? Lo primero que puedo hacer para calcular el costo, aquí ya me dice, ¿verdad? Cotizar. Entonces, si yo ya tengo un diseño de ingeniería, por ejemplo, tanques de silos, tanques de proceso, tanques refresqueros, equipos diversos, ¿no? ¿Qué es lo que venden? Y ahí me echo un clavado para saber pues, qué es lo que quiero. Y miren los datos, ¿no? Bueno, esta es una ventaja de alguna manera, tener la computadora. Esta fábrica está en San Luis Potosí. Entonces, por ejemplo, dice, ¿qué uso le daría al tanque? ¿Almacenamiento o proceso? ¿De qué material? O sea, ¿qué material va a contener? Dice grasa, levaduras, lácteos, vinos, cervezas o similar, refrescos, cosméticos, fármacos, químicos, otros, combustible. Consistencia del material que voy a almacenar, líquido, polvo, otros. La capacidad aproximada, y aquí bien dice de 500 a 3000 litros, de 3000 a 30,000 litros, 30,000 o más litros. El material del tanque, acero inoxidable, y me pide que deje nombre, apellido, teléfonos y demás datos de contacto, ¿verdad? Entonces, esta es una forma de obtener eh, costos, costos de equipo, ¿eh? La cotización del fabricante. La opción número 2 es utilizar herramientas basadas, computer aided, son herramientas asistidas por computadora. Esto también lo vamos a mencionar. Hay algunos programas, algunos softwares de diseño de procesos que tienen esta facilidad. Por ejemplo, Aspen tiene una sección que se llama Icarus. Aquí dice, por ejemplo, Icarus es una parte de Aspen, un paquete de Aspen, una librería más, que sirve para calcular costos de equipo o costos de procesos. Lo que pasa con este software, Icarus, Aspen vende, por ejemplo, su licencia para hacer, bueno, la licencia de Aspen de versión estudiantil o la versión para universidades y centros de investigación tiene varias cosas limitadas y por cada, bueno, tiene cosas limitadas en comparación con una licencia comercial para alguien que la utilice para producir, para un proceso. Y además existen subpaquetes o paquetes pequeñitos del software que son adicionales a ¿verdad? Uno de esos paquetes es Icarus y cuesta caro, ¿no? Y este paquete o esta parte sirve para hacer estudios de costos. Aquí hay otro software que se llama SuperPro. Y ahí vienen las ligas, pues a ambos, ¿no? Por ejemplo, aquí dice SuperPro, Intelligent E, is now shipping. Aquí, por ejemplo, también pueden, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes quieren comprar este programa o cotizarlo, lo primero que les dice o lo primero que los manda es quién es su representante en México, ¿ok? Y se tienen que contactar con el representante en México. En México, la empresa que vende Aspen, creo que se llama Multion.
Por ejemplo, aquí AspenTech me dice que si quiero, por aquí debe estar la parte de contáctenos. Ajá. Aquí también viene la parte del representante, eh, el agente de ventas. Y aquí está, eh, bueno, si mandamos un correo a Aspen de volada, nos contestan los agentes de ventas, ¿verdad? Y normalmente pide información de pues, quién está contactando, en qué empresa trabaja, para qué quiere usar Aspen, si es una universidad, si no, etcétera, etcétera, ¿no? Nosotros vamos a ver para estimación de costos varias estrategias. Las primeras dos pues existen, pero nosotros nos vamos a basar en estas 7, ¿verdad? Fíjense bien, dice relación de capacidades con exponente. Es un modo de calcular costos. Actualizaciones utilizando índices de costos. Factores basados en el costo de equipo. Aquí vamos a ver el método de Hand y el método de Lang. Correlaciones empíricas. Empírico, pues está relacionado con el conocimiento de algo con base en la experiencia, ¿verdad? Y aquí le pusieron índice de rotación, por ejemplo, esa es una mala traducción, se llama tasa de retorno, no índice de rotación. Tasa de retorno, este es el concepto que vamos a utilizar nosotros. Y vamos a ver algunos, bueno, antes de eso, vamos a buscar esta tabla que es la que les quería mostrar. El nivel de incertidumbre dependiendo el nivel de incertidumbre de los costos dependiendo en la etapa de los proyectos que estemos, ¿ok? Entonces, fíjense, dice, primero, dice, tipo u objetivo de estimación de costos, ¿no? ¿Cuál es el tipo o cuál es el objetivo de la estimación de costos? El nivel de precisión, aquí tenemos unas faltas de ortografía, nivel de precisión. De precisión. Ok, nivel de precisión, nivel de proyecto, o aquí nivel de definición. Aquí vamos a poner nivel de definición del proyecto. Acá, esto significa en porcentaje, qué tan avanzado, qué tan avanzado está el proyecto, en porcentaje. Porcentaje del proyecto completamente definido. Este es el nivel de definición del proyecto. Y aquí tengo el tipo de información necesaria. Entonces vamos a ver. Si primero se me ocurre hacer un negocio, ¿ok? Y aquí yo voy a tener una estimación del orden de magnitud de la proyección de conceptos. El nivel de precisión que tengo es desde menos 50% el costo real hasta más 100% el costo real. O sea, yo puedo subestimar en un 50% o sobreestimar en un 100% el costo de una planta. ¿Ok? El nivel de definición del proyecto, pues del 0 al 2%, o sea, prácticamente nada, ¿verdad? Dice, tipo de información necesaria, datos de experiencia o costos de una planta similar o información básica sobre el producto vendido y la capacidad. Es decir, que por ejemplo, si a mí me da la curiosidad, ¿no? Yo digo, bueno, a ver, vamos a, hay un método básico, un método simple que dice que, por ejemplo, si yo quiero calcular el costo de una planta que produce una sustancia, yo tengo que considerar que el nivel de producción de esa planta por el precio de venta de la sustancia, eh, si lo divido entre 2 o entre 0.5, eso es es el último concepto que vamos a ver, es la tasa de retorno. Me da un índice de qué tanto dinero puedo obtener a partir de la venta de un producto con la capacidad deseada, ¿no? Por ejemplo, yo podría hacer eso, decir, bueno, yo quiero producir 10,000 litros de Resistol 5000 al año, ¿no? Entonces yo lo que tendría que hacer es, a ver, vamos a ver cuánto cuesta el litro de Resistol 5000. Yo tengo una capacidad de 10,000 litros, ¿no? Entonces multiplico esos 10,000 litros por su costo de venta, lo divido entre 0.5 y eso es lo que me costaría más o menos invertir en una planta que tenga una tasa de recuperación de medio año, perdón, de 2 años.
¿ok? En 2 años recupero lo que cuesta la planta. Esa es la tasa de retorno. Entonces, estos estimados de costos con esta precisión y cuando se conoce tan poco del proyecto, pues estamos aquí, ¿no? Entonces, por eso me dice, datos de experiencia o costos de una planta similar o información básica sobre el producto vendido y capacidad. Por ejemplo, eso se me ocurrió así nomás porque yo no sé cómo se fabrica el Restol 5000, no sé cuáles son las materias primas, ni nada, ¿verdad? Se me ocurrió así. Entonces, por ejemplo, luego dice, estimación del estudio preliminar o viabilidad. Aquí lo que hago, bueno, se me ocurrió el Restol 5000, ¿qué es lo que hago? Ah, pues empiezo una búsqueda bibliográfica, ¿no? Donde veo, por ejemplo, dice la descripción preliminar de flujo de proceso, datos de hojas y derechos del equipo principal. Aquí eso está muy mal traducido. Vamos a ver qué es lo que dice acá. Ajá, aquí. Dice descripción preliminar del diagrama de flujo de proceso. Uh-huh. y, y datos de eh, rendimientos y desempeño del equipo principal. ¿Ok? Eso es lo que debería decir. Datos de rendimiento y desempeño del equipo principal. O sea, yo tendría que buscar ahora en alguna, por ejemplo, ustedes, ¿qué documentos conocen? ¿Dónde podría encontrar, por ejemplo, Resistol 5000, el proceso para fabricar Resistol 5000? Seguramente es una patente o puede ser un secreto industrial. Si es un secreto, pues probablemente no pueda encontrar nada. Pero hay otro tipo de, o sea, hay bibliografía especializada para ingenieros, ¿verdad? Les voy a mostrar, por ejemplo, aquí en Google, hay una enciclopedia que es la de Kirk Ottmer. Uh-huh. Por ejemplo, esta enciclopedia de tecnología química de Kirk Ottmer, eh, vamos a ver si está disponible. Enciclopedia de tecnología. Por ejemplo, no sé si estén viendo, si quiero fabricar sulfato de calcio, producir sulfato de calcio, ¿verdad? Dice, y esta es una enciclopedia, es como un recetario, me dice las propiedades del sulfato de calcio, cómo se ve, cómo lo encuentra en la naturaleza, para qué sirve, qué reacciones puedo tener, cuáles son las fuentes de sulfato de calcio. Uh-huh. Y este es parte o un ejemplo de la información que tiene esa enciclopedia de Kirk Ottmer de tecnología química, ¿ok? Déjenme ver, por ejemplo, y esta enciclopedia, ¿habían escuchado de ella? ¿Alguien había escuchado de esta enciclopedia? ¿No? Nunca, nunca. Pues es un recetario, miren. Eh, por ejemplo, no es un solo volumen, son muchos volúmenes eh, que son libros bastante gordos, que tienen una especie de recetario, o sea, eh, me muestran normalmente el diagrama de flujo de un proceso, ¿ok? Me muestran el diagrama de flujo de un proceso, por ejemplo, a ver, eh, Kirk Ottmer, por ejemplo, aquí en escribe de, o, por ejemplo, aquí me dice un ejemplo, me dice cómo cómo fabricar fibras de grafito y carbón. Entonces, más o menos lo que me muestra una enciclopedia de Kirk Ottmer, pues es esto, un diagrama de flujo, ¿verdad? Tengo una fuente de petróleo, tengo aquí un melt, es un quemador, ¿verdad? Que derrite. Entonces aquí tengo una etapa de estabilización, una etapa de carbonización, una
Aquí dice mezclado en superficie, una parte que hace grafito, una parte, un sizing, que es un medidor de tamaños para producir fibras de carbono. Entonces, esta enciclopedia, pues todos los procesos que están patentados, que tienen patente, me los muestra, ¿no? Aquí, y me dice exactamente esto que tengo aquí, la descripción preliminar del diagrama de flujo, o sea, qué equipos componen el diagrama de flujo, y los datos de rendimiento y desempeño del equipo principal. Aquí, el nivel de avance del proyecto sería del 20%, y la estimación de costos sería del menos 30 hasta más el 50% en costos. O sea, si yo busco, por ejemplo, cómo producir acetona, cómo producir cloruro de vinilo, cómo producir, voy a encontrar o tendría que hacer una búsqueda bibliográfica de los principales procesos registrados, ¿verdad? O tecnologías registradas. Y esas tecnologías me dicen, por ejemplo, necesitas un reactor que esté operando a 800 grados centígrados a una presión de 10 atmósferas. El reactor tiene una conversión del 80%. A la salida del reactor se encuentran los siguientes subproductos. También se puede dar lugar a estas reacciones indeseadas y se requiere un proceso de separación. Antes del proceso de separación es necesario un tanque flash y me da toda la descripción del proceso. Entonces, eso es lo que hace una enciclopedia como la de Kirk-Kotner, muestra el recetario para un montón de procesos, ¿no? Entonces, aquí lo que hago es un balances de masa y energía para hallar pues los costos, ¿verdad? Aquí llevo un avance del 20%. Imaginemos que yo voy más en serio con mi proyecto, lo quiero construir, lo quiero hacer, lo quiero llevar a cabo. La siguiente parte, esta es una estimación preliminar o autorización presupuestaria. Aquí ya tengo el diseño de mi proyecto desde el 10 al 50%. Lo que tengo que hacer ahí es ya hacer el dimensionamiento del equipo y una simulación básica. O sea, en esta parte yo no nada más debo tener balances de masa y energía. Aquí ya debo tener una simulación mejor hecha que me da criterios de desempeño de los equipos. Puedo tener cargas térmicas, puedo tener un dimensionamiento de equipos, puedo tener dimensionamientos de tuberías, de bombas, necesidades de instrumentación. Y todo eso ya significa que mi proyecto está más desarrollado, ya pensé más cosas. Debo tener en esta parte mi diagrama de flujo y mi diagrama de tubería de instrumentación. ¿Ok? Ahora, para la siguiente etapa del proceso, yo sigo, imagínense que ya tengo la simulación. Ahora lo que tengo que hacer es estimación o proyecto definitivo. ¿Ok? Es la siguiente etapa en la creación de un proyecto. Entonces, por ejemplo, aquí ya debo tener datos detallados del equipo. Por ejemplo, la simulación, pero ahora de cada equipo, las especificaciones de diseño, la hoja de datos del equipo. En la hoja de datos se especifican materiales de construcción, presión de operación, la instrumentación necesaria, ¿ok? Y aquí ya debo tener una simulación más detallada y la ingeniería completa. Aquí me pide dibujos mecánicos y eléctricos. ¿Ok? O sea, los dibujos del equipo, los dibujos mecánicos del equipo y los dibujos de instrumentación. Entonces, ya que tengo mi simulación así de detallada, lo que sigue es ir con un contratista, alguien que diga, bueno, yo te construyo tu proyecto con este presupuesto, ¿verdad? Cuando yo hago esto, significa que mi proceso ya lo tengo simulado y estudiado por todos lados, ¿verdad? Y ya tengo esto. Ya tengo incluso las especificaciones de diseño, ya tengo un estudio del sitio donde voy a construir. Por ejemplo, estos estudios del sitio comienzan en dónde se quiere construir la planta, ¿ok? ¿Qué tan alejado está de las carreteras? ¿Cuál es el clima del lugar? ¿Cuál es la temperatura ambiente promedio? ¿Cuál es la presión ambiente promedio? ¿Por qué? Porque todos estos datos influyen en el comportamiento del proceso, ¿ok? Todos esos datos influyen en el comportamiento del proceso. Por ejemplo, ¿cuál es el nivel de estudios de la población que está cercana? Porque si yo voy a hacer una planta,
pues voy a necesitar obreros, voy a necesitar ingenieros, ¿verdad? No voy a hacer una planta en medio del desierto. Y bueno, esos son los diferentes tipos de estimación de costos. Vamos a parar esta parte hasta aquí y vamos a entrar a la siguiente sesión. No sé si hasta aquí están entendiendo. Esta parte está sencilla ahorita. Esto no está tan difícil. Bueno, esto está difícil. Son puras sumas, restas, multiplicaciones lo que vamos a ver. Entonces, vamos a entrar a la segunda parte de la sesión. Vamos a terminar.